Hola, buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el Salmo 23. Hoy vamos a acabar el Salmo 23. Hoy estamos terminando, vamos a estar en el versículo número 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a leerlo todo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es lo que habíamos visto hasta la semana pasada, y nuevamente volvemos a repetir lo que hemos venido repitiendo cada reunión. Este salmo escrito por David es un salmo que describe, que conforma parte de esta trilogía de salmos pastorales, Salmo 22, 23 y 24, que hablan. El 22 estuvimos viendo el Mesías que sufría, que se dolía y que fue entregado por nosotros. Salmo 23, Salmo 22, sí es el Mesías, pero la palabra que estoy buscando es el pastor que da su vida por nosotros. Salmo 23 es el pastor que no solamente dio su vida por nosotros, sino nos cuida todo este tiempo, el proceso que estamos aquí en la tierra. Y Salmo 24, el pastor que viene a vencer y dar recompensa. Veíamos que en específico el Salmo 23 es escrito desde una perspectiva de un pastor de ovejas, de animales, como lo era David. Y entonces muchas de las referencias son o parten desde esa experiencia, desde un pastor de ovejas. Y no es la excepción este versículo 6. Pero vamos a iniciar orando. Padre, ponemos en tus manos esta porción. Quiero agradecerte porque hoy podemos terminar esto, y gracias por la palabra que has hablado a nuestros corazones, y te rogamos que hoy también, Padre, por favor, pueda nuestro corazón estar dispuesto a lo que tú y solo tú tienes para nosotros. Amén. Ok, ¿alguien puede ayudarme a leer versículo 6 o hasta la primera coma? Ciertamente. Y vamos a dividir esta primera parte en tres cosas. Primero, el ciertamente, después el bien, y después la misericordia. Y van a decir, ¿la otra qué? Bueno, y esta parte me seguirá todos los días, pues la vamos a meter en todo, ¿sale? Pero aquí David está diciendo, después de decir que Jehová es mi pastor, de cómo nos guía por delicados pastos, cómo nos pastorea junto a aguas de reposo, cómo a pesar de andar por valle de sombra de muerte, no temo porque Él está conmigo, y cómo Él crea estos espacios en los que puedo experimentar y disfrutar de su presencia. David dice, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es cuando dice ciertamente, que esto es verdad, es la verdad de las verdades. Uno podría pensar que posiblemente en algún momento su bien o su misericordia dejan de ser accesibles para nosotros. Uno podría pensar, porque esa es la forma en la que muchas veces y muchos de nosotros actuamos. Podemos y decimos que amamos a ciertas personas, que deberían de ser a muchas, pero vamos a ser realistas. Muchas veces nuestro amor se limita a ciertas personas. Ahora, decimos, yo amo a esta persona, pero puede pasar que llegue el día que esa persona, aunque lo amamos, no es nuestra persona favorita. Y esto es porque desafortunadamente, como seres humanos, sin el amor de Dios, nuestro amor está supeditado a nuestro estado de ánimo, a nuestros intereses, a cómo me fue en el día, y muchos factores que pueden de alguna forma opacar la forma en la que amamos a las personas. Van a decir, pero es que esto no tiene que ver con 1 Corintios capítulo 13. Por supuesto que no, pero muchas veces somos de esta forma. No está bien, no es el amor que presenta la palabra, por supuesto que no. Pero también esta perspectiva distorsionada del amor, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado,
nos lleva a pensar que probablemente por lo que sucedió hoy, Dios no me ama tanto. Pero Dios no es así. Nosotros probablemente somos así. Pero no importa el berrinche que le hayas hecho hoy, no caíste de la gracia de Dios por eso. No importa que le hayas dicho, es que ya no estoy seguro si creo en ti. Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Ahora, no estoy diciendo que eso sea la manera adecuada de conducirse delante de nuestro Señor. Pero cuando recordamos porciones como en esto conocimos el amor, que aún siendo pecadores o aún estando en nuestros pecados y la incircuncisión de nuestra carne, Cristo murió por nosotros, nos da la certeza de que como individuos lo que nosotros hacemos o hayamos hecho no influyó en el amor que Él quiso expresarnos y que lo consumó, lo mostró a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y a pesar de que teóricamente esto creo que lo entendemos todos, seguimos a veces teniendo problemas con una comprensión adecuada de lo que es la gracia de Dios y de lo que es su misericordia. Porque David aquí puede decir ciertamente, o sea, en verdad su bien va a seguirme todos los días, en verdad su misericordia. Pero vuelvo a repetir, no sé si ha llegado momentos en los que a través de tu día o de ciertas semanas pienses que te conviene no voltear a ver al cielo porque sabes que te va a ver con enojo. Pero esto no es así. Nuestro Señor, nuestro Dios no es así. Y nosotros podemos tener la certeza y la certidumbre, no porque lo diga yo, porque lo haya dicho David, sino porque Él mismo lo dijo, que su amor, el amor que Él nos ha dado, no depende de nosotros, sino es producto del puro afecto de su voluntad, como lo vemos en Efesios, como lo vemos en Gálatas. Y David por eso podía decir, ciertamente, es verdad. No lo puedo entender. En mí no existe una razón para incentivar o motivar ese amor. Mis acciones no producen el amor de Dios, pero es verdad que Él me ama y que Él no cambia de parecer. Él no se arrepiente acerca de esto. Por una parte. Por otra, una vez que entendemos que su amor ciertamente es constante, ciertamente me van a seguir todos los días de nuestra vida, aquí tenemos que entender estos dos conceptos. ¿Qué es el bien? Ahora, obviamente no tenemos el tiempo de podernos a filosofar acerca del bien o qué es el bien, porque estoy seguro que si el bien lo intentáramos definir desde nuestra moralidad humana, fallaríamos completamente. Si intentáramos definir el bien desde nuestros satisfactores, fallaríamos completamente. O desde nuestros intereses, fallaríamos completamente. ¿Qué es el bien? Sabemos que Dios busca nuestro bien. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 13, versículo 6. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Salmo 116, 7. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Ahora, interesantemente, estas dos porciones las escribe David en tribulación. Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, el alma que le busca. Es Dios hace bien, o el Señor es bueno o da bien a los que en Él esperan y a los que le buscan. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos 8:28. Y este a lo mejor lo conocen. Ahora bien, ¿se acuerdan de ese que dice? Que los que aman a Dios, ya no lo sabemos. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero aquí nos dice que Dios nos ha hecho bien. Nos dice que Dios, aquí nos faltó uno, ¿no? El de, yo sé los pensamientos que tengo de ti, ¿no? Pero volvemos a la pregunta, ¿qué es el bien? Sabemos que muchas veces nosotros hemos pedido desde nuestra cosmovisión cierto bien al Señor, pero que resulta que no es el bien que Dios quiere para nosotros. Ahora, tenemos una certeza que Dios da bien a los que le buscan, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Tenemos la certeza de que todas las cosas a los que aman a Dios actúan para bien. Es decir, podemos comenzar de la premisa de que Dios es un Dios de bien y que nos va a dar bien. El asunto es, y una disculpa porque no tengo la intención de contestar hoy qué es el bien. Lo que sí es que puedo tener la certeza de
porque cualquier acción que Dios emprende en mi vida es el bien para mí, porque es un Dios que hace bien. Ahora, les decía hace unos momentos que algunos de estos salmos fueron escritos en dificultad. Y aún así el salmista puede decir, Dios me ha hecho bien. Cuando llegamos a Hebreos, nos describe que en lo presente, que mientras nosotros estamos experimentándolo, ninguna disciplina es causa de gozo, pero después tiene un fruto, un bien. Nosotros podemos ver versículos que dice que Dios al hijo que ama, Él disciplina, Él le hace bien. Entonces, el bien que Dios trae al ser humano no siempre es producto de, más bien, no siempre produce algo que disfrutemos inicialmente. Pero es que no todo el bien involucra satisfacción inmediata, pero produce bien. ¿A quién le dieron emulsión de Scott? ¿A quién le tocó todo lo de emulsión de Scott? ¿Se acuerdan? O sea, es para tu bien, te va a hacer bien esto, y tú dices, pues, o sea, yo no le veo de dónde, ¿no? O a quién todavía le tocó el aceite de ricino hace ya mucho tiempo, ¿no? Y uno no puede entender en ese momento de dónde está el bien. Y después después de tomar el aceite de ricino tienes que ir al baño, tampoco entiendes dónde está el bien. Y es que necesitamos nosotros como pensar en esto, que hemos como sociedad el día de hoy identificado o relacionado el bien con lo que me satisface inmediatamente, con lo que como que satura mis sensaciones, mis emociones. No importa que sea temporal y que después me haga mal, si se siente bien. Somos una sociedad que hemos definido el bien como algo que satisface mi carne, mis sentidos. Pero el bien de Dios no es momentáneo. El bien de Dios trasciende. Y esto es algo que puedas llegar a tu casa y pensar esto. Amerita una meditación detallada acerca del bien de Dios hacia tu vida. ¿Cuál es el bien que Dios quiere traer a pesar de que tú estés resistiendo, o a lo mejor pataleando por este bien? Segundo aspecto que nosotros tenemos que ver aquí es que no solamente el bien de Dios podemos tener la certeza que nos va a seguir, sino también su misericordia. Y esto es un elemento sumamente importante, porque aquí involucra que por nuestra conducta, por nuestras faltas, por nuestro actuar, tendríamos que recibir mal o una repercusión o el castigo a eso, ¿no? Pero podemos tener la certeza de que este bien es producto de esta misericordia que también es cierta en nuestra vida. El bien es producto de esa misericordia. El bien es producto también de la justicia cargada por Cristo. Pero hoy nos está presentando únicamente esta parte, la misericordia. Entonces puedes tener la certeza de que va a haber bien. ¿Por qué? Porque también hay misericordia. Y Dios tiene misericordia para con tu vida. El pensar en su misericordia, bueno, regreso ahorita al primer asunto, ¿no? Estamos tan acostumbrados a pagar a las personas depende o a razón de sus actos, aún a los que nos amamos. En la semana, en estos primeros días, a veces pasa, ¿no? Espero no quemarnos ser los únicos, ¿no? Pero a veces empezamos mi esposa y yo a jugar con algo y alguno de los dos no nos aguantamos y nos enojamos, ¿no? Y a pesar de que nos amamos, o sea, hay ocasiones en las que, vuelvo a repetir, a pesar del amor, o sea, como que no contestas bien o ignoras. Y no es que falte amor, es que tu conducta o tú piensas que a la persona le debes de pagar, es que me hiciste enojar, entonces no te hablo. Y hay amor. Y qué triste que nosotros, o sea, somos así, pero vuelvo a repetir, la misericordia de Dios no paga al creyente como debería. Y obviamente sabemos que ahí entra la gracia. Pero Dios paga al creyente como no se merece, sino como Él quiere, haciendo bien, devolviendo bien a aquellos que requirieron de gracia y misericordia para alcanzar este bien. Y eso somos nosotros. Es hermoso que pueda terminar este capítulo recordándonos, porque Jehová es mi pastor, porque nada me va a faltar, porque me lleva a estos lugares, y aunque ande en valle de sombra, porque mi copa está rebosando. Pero uno se tiene que detener a preguntar, ¿esto es porque me lo merezco?
¿Esto es porque soy la mejor oveja? ¿O porque mi lana está muy china y muy bonita? ¿O por qué es? No, la razón no tiene que ver contigo. Gracias a Dios no tiene que ver con nosotros. Porque entonces no podríamos decir que Jehová es nuestro pastor. Gracias a Dios es un asunto de misericordia, un asunto de su voluntad y no de nosotros. Gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios porque puede terminar diciendo, no sé por qué, no puedo entenderlo, explicarlo, pero es verdad que su bien y misericordia me van a seguir todos los días. Ahora, esto se vuelve muy interesante. Le estaba leyendo a mi esposa a ver si lo tengo acá. Bueno, primero vamos a Isaías, porque esto tiene otra cara, esta porción. Vamos a Isaías capítulo 58. Este capítulo lo hemos leído en otras ocasiones, habla acerca del verdadero ayuno, un capítulo interesante. Y ahorita vamos a regresar a esto porque aquí habla acerca de despojarnos del egoísmo, pero cuando llegamos al versículo 8, ¿alguien lo puede leer? Este versículo me ha asombrado siempre porque dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero dice, e irá tu justicia delante de ti, como un pregonero, como alguien que prepara tu paso, o sea, la justicia de Dios en tu vida. Pero después dice, y la gloria de Dios, perdón, la gloria de Jehová, ¿qué dice? Es decir, como quien camina por una playa y va dejando huellas marcadas en la arena, así este creyente que muere a sí mismo y que se entrega a Dios, esa gloria de Dios se queda como una estela por donde pasó. Ahora déjame leerte esto, me gustó mucho. Esto lo escribió, bueno, esta cita la escribe la escribió Sir Alfred Tennyson, pero la cita la escribe un pastor en uno de sus grandes poemas. Él escribió, un buen hombre deja vida por donde pasa. Y él dice lo siguiente, en una ocasión, dos amigos pasaron, se los cuento, porque traducirlo, el chiste es que él dice que en una ocasión pasaron dos amigos a su casa y se quedaron unos días con ellos. Estando 2 días con ellos, después estos amigos lo invitaron a él a ir con ellos algo del ministerio. Entonces se fueron. Estamos hablando ya de por lo menos más de 40 o 50 años. Entonces, ya después de unos 3 días de viaje, a uno de ellos notó que no traía su sombrero. Entonces le pidió al que habían invitado, le dijo, oye, ¿podrías escribirle a tu esposa un telegrama para preguntarle si no vio mi sombrero en su casa? Porque creo que lo dejé ahí. Entonces le escribe a su esposa y dice él que le sorprendió lo que le respondió la esposa, y dice en particular una línea. La esposa dice, y la cito, dice, busqué y barrí la casa de arriba abajo y no encontré ni la más mínima señal del sombrero. Lo único que estos dos hombres dejaron fue una gran bendición. Y yo lo leía, y se lo leía a mi esposa, le dije, qué hermoso es cuando, porque lo hemos experimentado a veces hermanos que nos visitan y que se van y sigues como disfrutando las pláticas, la bendición que fueron para ti, la oración, todo eso se queda, ¿no? Y cuando lo escribí esto, me di a la tarea hoy de escribirle a hermanos que en el pasado fueron esto para nosotros. Ahora, esto no es nomás una historia que quería decir, sino este versículo tiene esta otra cara, porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y como es real que su misericordia y su bien me van a seguir, yo, al ser un creyente, un hijo de Dios, un embajador de Cristo, por donde quiera que yo vaya, como dice Isaías, la gloria de Dios debe ser mi retaguardia. Y donde yo pase, y donde con quien yo platique, y con quien yo invierta tiempo, deben de decir, como decía este hombre, los buenos hombres producen vida por donde pasan. Y me gustaría que hoy pudieras preguntarte si tú eres ese tipo de persona para los demás. Si tú eres ese tipo de creyente que a través de tu presencia produces bien y misericordia, haces bien a los demás. Puede quedarse la sensación de la misericordia. Estaba leyendo acerca de cierto café en particular y a mí me gustan mucho los cafés con fermentación
Y la fermentación del café se logra que cuando cuando se va antes de tostar, se pone con algunas cosas, dependiendo de qué sabor le quieras dar, y eso produce las notas. Ahora, cuando ya lo tuestan y cuando lo estás probando, algunos cafés tienen la posibilidad de dejar un retrogusto, es decir, después de haberlo probado, dejan cierta sensación en la boca. Y eso está relacionado con el elemento con el cual fue fermentado. Ese retrogusto tiene que ver con lo que se fermentó. Es decir, que aquello con lo que el café pasó tiempo se va a experimentar cuando tú tienes tu taza de café, con el usuario final. Y eso debería ser verdad en nuestra vida. Si hemos pasado ese tiempo con Cristo y nos ha transformado, el usuario final de nuestro servicio debería de experimentar ese sabor. Y no solamente en un sorbo, sino que se debería de quedar. Un ejemplo más, y esto creo que lo hemos comentado, no sé si recuerdas en el Antiguo Testamento, que cuando está dando las leyes, una de entre las tantas leyes que Dios da a su pueblo, les da la fórmula para poder diseñar el incienso o el perfume que se iba a utilizar para Dios. Y entonces les da una mezcla de ciertos minerales, de elementos, y con ciertas especias, y ese era el incienso que se iba a ofrecer a Dios. Y se da la indicación de que no se reproduzca, que nadie intente hacerlo, que no lo usen, que casi no lo huelan, porque eso era únicamente para Dios. Era únicamente para Dios. Pero pasaba que cuando el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio y elevaba este incienso en la presencia de Dios, ese olor se quedaba impregnado en el sacerdote. Y entonces salía, y así como cuando vas al centro y pasa alguien, un hippie, huele al pachuli que anda con, o los inciensos con lo que anda, ¿no? O no sé si has entrado a esas tiendas del gallito que todos huelen incienso y sales y eso hueles. Y era lo mismo. El sacerdote ofrecía el incienso, ese olor era agradable, y pasaba por diferentes lugares y la gente decía, pasó el sacerdote. Porque era característico, era un perfume que nadie tenía. Un perfume que recordaba o evocaba la presencia de Dios, al templo, al tabernáculo. Y vuelvo a regresar aquí. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y esto debe de ser verdad en nuestra vida, debería de ser verdad, hermano. Desafortunadamente, hay cristianos que, por su testimonio, han representado, muy mal representado, la libertad y el amor que Dios nos ha dado. Y lo han llevado a un extremo en el que presentan vidas completamente pecaminosas. Y también está el otro extremo, igualmente de malo. Personas que demuestran una ira, un legalismo, una inflexibilidad que no caracteriza a nuestro Señor, y que a través de esta rigidez también han alejado a las personas de Cristo. Y tenemos que pensar que Dios nos ha hecho bien, que Dios ha mostrado su misericordia, y eso debe también permanecer cuando nosotros estemos o invirtamos tiempo con las personas. Vamos a regresar a Salmos. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Empieza con una declaración de un orgullo, vamos a decir, bueno, porque dice, Jehová es mi pastor. Y aquí también David, el salmista, puede decir, yo no sé tú, pero por lo menos yo, en la casa de Jehová, o sea, el que Él sea mi pastor, el que nada me falte, el de los delicados pasos, el confortar mi alma, el guiarme por sendas de justicia, esto es para siempre. Esto no se va a acabar. Esto no es pasajero ni efímero como muchas cosas en la tierra. Esto es para siempre. Y esa es una certeza, una completa certidumbre que David podía tener. Yo voy a quedarme aquí para siempre. Ahora, pensaba en lo siguiente. Por una parte hay una seguridad y sabemos que no depende de nosotros, pero dado que estamos en los últimos tiempos y dada la advertencia de la apostasía, me gustaría que hoy pudieras también reflexionar en lo siguiente. ¿Quién querría no estar ahí? Después de leer todo esto y de entenderlo, ¿quién diría, yo ya no quiero estar ahí? Podríamos decir, sería alguien pues como tonto o alguien, no sé, pero estaba
viendo estas estadísticas, y me gustaría compartirlas también contigo. Se me hizo interesante esto. Durante muchos años, muchos años, las personas que se divorciaban generalmente tenía que ver, la causa era infidelidad, generalmente esa era la causa, esa era la razón de la infidelidad, del divorcio o violencia, pero generalmente era infidelidad. En una de las encuestas recientes, el causal, no solamente en México, y en México también, pero se vuelve más como, pues no sé, se muestra más el punto en el mundo, no es el divorcio. El causal es, y lo quiero leer aquí, no hay temas en común. Entonces, pensaba en esto porque me ha pasado tristemente con personas que han llegado a este punto y les digo, pero ¿hubo infidelidad? No provee para las necesidades, no. Es que él o ella son buenos esposos, es una buena mujer, es un buen hombre, pero ya cansé. Y les digo, entonces, nomás porque, o sea, como sin razón, es que no tenemos nada en común. Es triste porque esto lo he podido ver al menos más de 3 o 4 ocasiones en los últimos años. No hay una razón por la cual ya no quieran continuar, simplemente que no hay comunicación, cosas como eso. Y en lo que nos describe aquí es algo similar. Dice que la causa número 1 es intereses diferentes, la otra falta de comunicación, diferencias en la crianza, problemas de expectativas, problemas financieros, y ya después de todos estos, infidelidad. Eso es lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Entonces, personas que tienen un matrimonio, vamos a decir, sólido, con todo lo necesario, buenos hombres, buenas mujeres, simplemente deciden ya no caminar. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Egoísmo. Esa es la razón detrás de todo eso. Solamente es egoísmo. Y la persona que quiere satisfacerse a sí misma va a fallar para siempre. Porque lo único que puede satisfacer completamente al hombre es Dios. Y desafortunadamente muchos han experimentado la buena y hermosa vida, el amor, la paz, la bondad, la misericordia, el bien de Dios. Y no hay ni una sola razón para decir algo de Dios. No hay nada. No hay una razón, no hay un pero. Pero somos seres egoístas, en los que a veces podemos pensar que merecemos todas estas cosas, o que podríamos encontrar algo mejor. Y es por eso que nosotros, cuando leemos, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por supuesto esto es bondad y misericordia de Dios, pero tenemos que afirmar nuestro corazón delante de Dios. A mí me pasa mucho en Años Nuevos y Navidad, y lo he comentado en muchas otras ocasiones. Llega Año Nuevo y es como bonito las reuniones y todo eso, pero siempre este pensamiento pasa por mi mente. Cada domingo que celebramos el culto de Año Nuevo, los que ya no están. Porque siempre llega ese año, ese día, y siempre hay, desafortunadamente, algunos que ya no están. Y le agradezco a Dios por cuando es que ya no están, porque a lo mejor fueron a otro lugar y están en otra iglesia, y qué bueno, eso está bien. Pero pasa, y no tan poco seguido como me gustaría, pero sí pasa, que hay hermanos que ya no están en la fe. Y espero que en algunos casos sea un momento, que sea una etapa que tengan que Dios tratar con sus vidas. Pero ¿quién no querría estar con el Señor? Ahora, busqué explicar esto porque puede ser que todos los que estemos aquí digamos, no, yo jamás pensaré en algo como eso. Qué bueno, pero si amas tanto estar con Él, ¿por qué no estás con Él todos los días? Él está todos los días disponible, todos los días a la expectativa de tener esa plática, ese tiempo contigo. Y esto es algo que David lo presumía, lo escribía con alarde, con una exhibición de decir, yo quiero estar todos los días en la casa de Jehová. Y muchos de nosotros podemos leer y decir, yo también en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero y pasa en la adolescencia, hay personas que viven en una casa, pero no viven en una casa. Viven porque ahí está su cama y sus cosas, pero no viven realmente ahí. Y eso nos pasó, muchos de adolescentes o de jóvenes. Decíamos que vivíamos ahí, pero no vivíamos ahí. Y te pasa así con Dios. Dice, moraré bajo la sombra del Omnipotente, pero realmente no estás ahí. O sea, realmente
tu deseo no está con Él. Y sería grave después de ver quién es nuestro pastor, quién es nuestro Dios, el no anhelar con todo nuestro corazón presentarnos constantemente delante de Él, porque ha sido bueno, porque ha sido misericordioso y porque ha sido fiel. A pesar de que es una frase para terminar con mucha alegría, tiene también esta nota triste, si no es verdad o no es completamente verdad en cada uno de nosotros. Me presento delante de Él. Y sí, Dios está en todas partes, pero espero que entendamos todos este asunto, el que nosotros voluntaria y decididamente iniciemos esa conversación, esa búsqueda de Él de, aquí estoy, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué has puesto en tu palabra para que yo lea hoy? Que podamos cantarle algo, alabarlo con nuestros pensamientos, con nuestras obras, de una manera intencional, de una manera personal, de una manera amorosa, de una manera expresiva, de una manera consciente. Eso es lo que espera nuestro Señor. Porque teniendo a este tipo de pastor, a este tipo de Dios, ¿quién no querría decir? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer a lo largo de estas semanas, Dios. Ay, Señor, abrimos tu palabra y una otra vez nos damos cuenta que no tendrías por qué. No te convenimos. Y nos golpea y nos aplasta nuevamente, o como dice tu palabra, tu amor nos constriñe. Porque sin razón aparente has puesto tu amor sobre nosotros y nos has redimido, nos has salvado. Y a pesar de nuestras muchas fallas, temores, nuestra falta de capacidad, tú eres fiel, tú nos nutres, nos pastoreas, nos guías amorosamente. Tu misericordia no se termina y es nueva cada mañana. Gracias porque tu amor y tu bien y tu misericordia nos van a seguir. Y porque hoy podemos recordar nuevamente que el día en que nuestros ojos se cierren en esta tierra, ciertamente los abriremos en tu presencia y te veremos y estaremos delante de ti. Y como dice tu palabra en Apocalipsis, tú pondrás tu nombre sobre nuestras frentes y tú serás nuestro Dios y estaremos contigo para siempre. Gracias porque no te cansas y porque has en tu misericordia y amor deseado que estemos contigo, Padre. Bendito eres. Amén.